En el libro de Jueces. Libro de Jueces, jóvenes también, libro de Jueces. Jueces, por favor. Libro de Jueces es el libro número 7 en nuestra Biblia. El séptimo libro de nuestra Biblia, por favor, Jueces. Jueces, capítulo 2, por favor. Jueces, capítulo 2, hermanos. Y quiero animarle, hermano, que no permita que las distracciones de la parte de su corazón de la palabra de Dios. Por eso es que uno debe orar en su corazón, que Dios nos dé un corazón con hambre, un corazón listo para escuchar su palabra. Y puede haber distracciones como el calor, o como el ruido, o los bebés, o no sé, alguna desconcentración mental que podamos tener. Entonces, pídale al Señor que Él le pueda dar un corazón centrado en su palabra, ¿verdad? ¿Ya están listos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a prepararnos para nuestro mensaje. Vamos a pedirle a Dios que nos abra el corazón, que nos hable, nos abra nuestro entendimiento, que podamos tener un buen tiempo. ¿Listos, hermanos? Vamos a orar y cerrar nuestros ojos, pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este mensaje. Gracias por el privilegio que me das, inmerecido, de poder compartir tu palabra con mis hermanos, porque yo sé, Señor, que tú me has dado el privilegio de pastorear y que tú quieres que yo comparta tu palabra y que la practique. Ayúdame, Señor, a poder ser de bendición. Tu Espíritu Santo bendiga este momento, bendiga y me llene, y también a mis hermanos llene nuestros oídos con concentración, con atención, y que no permita, Señor, que este tiempo pueda perderse, sino que pueda ser breve, pero que pueda hablarnos a nuestro corazón. Señor, te ruego por las familias aquí representadas, te ruego por los hijos y los nietos aquí representados, te ruego que tu palabra nos hable el corazón, abre nuestros corazones, a veces son duros, pero ayúdanos a poder entender lo que tú quieres que hagamos en nuestra propia vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Muy bien, hermanos. Vamos a Jueces capítulo número 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok. Miren, hermanos, quiero que usted comprenda algo muy especial. Tu fe es muy valiosa para Dios. Tu fe es tan valiosa para Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Tu fe es tan preciosa, hermanos, que sin fe es imposible ir al cielo, porque la Biblia dice que para que alguien pueda ir al cielo o tener vida eterna, se necesita realmente haber confiado en Jesús. Jesucristo mismo dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si alguno de aquí dice, yo quiero tener vida eterna, la única manera de tener vida eterna es haber confiado en el Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no se puede tener vida eterna.
Y también tu fe es preciosa para Dios, no solamente porque le agradamos con nuestra fe, no solamente porque tenemos la vida eterna a través de poner nuestra fe en Jesucristo, sino que también nuestra fe es preciosa y valiosa, de manera que se compara con un metal y uno de los más preciosos, el oro. La Biblia dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese en esta parte, hermanos. La Biblia dice que nuestra fe es como el oro. No sé de cuántos quilates sea su fe, ¿verdad? Pero entre más pruebas pasa su fe y entre más su fe supera esas pruebas, su fe se hace más preciosa, más pura, como el oro, ¿verdad? A lo mejor es de 14 o de 12 o de 18 quilates o de 24 quilates, que es el más puro, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted y yo pasamos por pruebas, no es que Dios haya olvidado de ti, es que Dios quiere que tu fe, que ya tienes en el Señor, pueda purificarse y ser más valiosa, más pura como el oro de 24 quilates. Entonces, tu fe es valiosa para Dios. Ahora, tu fe es también valiosa porque también Dios sabe que tu fe va más allá de tu propia vida. Tu fe afecta a otros. No sé si usted lo puede entender, pero quiero que lo razone. Tu fe afecta a otros. La fe de un pastor puede animar o puede desanimar a otros. La fe de un creyente maduro puede afectar la fe de los nuevos creyentes. ¿A quién de nosotros la fe de alguien más nos ha golpeado, nos ha impactado, nos ha desafiado? ¿No le ha pasado? Cuando tú escuchas la fe de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, lees un texto, escuchas a alguien lo que dice, dices, wow, qué bonita fe, voy a imitar esa fe, ¿no? Entonces, la fe de un creyente maduro afecta la fe de un nuevo creyente. Pero también es al revés. La fe de un nuevo creyente a veces es tan enamorada de Cristo que los que llevamos más tiempo somos realmente desafiados e impactados. No sé si usted, que lleva más tiempo en los caminos de Dios, estoy hablando de más de una década de conocer al Señor Jesucristo, escucha a alguien que es nuevo creyente y dice, ¡wow, caray! ¡Wow! ¡Qué bonito! Lleva 1 año, 2 años y ya leyó su Biblia completa. Ya se bautizó, ya está dejando los vicios, ya está entregándose a Cristo. Y eso a algunos de nosotros nos impacta, ¿no? A mí de vez en vez me impactan varios de ustedes por la firmeza, por las decisiones que toman, aunque lleven poco tiempo en conocer de Cristo. A mí eso me desafía, me es de bendición ver su corazón. Entonces, tu fe impacta a otros más. Por eso, ya sea que seas maduro o que seas nuevo, de todos modos tu fe es importante para otros. Tu fe es tan valiosa también que esa fe no solo impacta, sino que debería de impactar a otras personas. Deberíamos de pasar nuestra fe a alguien más. Estaba leyendo esta semana el libro de Jueces y yo veía la necesidad de que tu fe se traspase a una siguiente generación. Yo le titulé a esta enseñanza, tu segunda generación necesita conocer a Dios. Y en la Biblia, en el libro de Jueces, hermanos, hay un momento donde los creyentes fallaron en traspasar su fe. Quiero que vea Jueces capítulo 2, por favor, verso 6. Y voy a leer del 6 al 12 y quiero que me siga con su vista y observe cómo este pasaje es muy triste porque nos habla de unos creyentes que fallaron en traspasar su fe a una segunda generación. Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque ya Josué había despedido al pueblo
Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y fíjese la siguiente frase. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, porque los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Cada vez que paso por el libro de Jueces, a mí me impacta, hermanos. Me entristece y me alerta. Porque dice que una vez que Josué muere y la generación de los ancianos que convivieron con Josué, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y hermanos, a mí me preocupa eso porque algún día usted y yo ya no vamos a estar aquí, y yo me pregunto qué va a pasar con la iglesia Jico. Si va a desaparecer o va a seguir. Yo puedo esmerarme, echarle ganas para que la iglesia siga adelante, pero pues quizás solamente por ciertos años. Tengo 40 años, no sé cuántos tiene usted. No sé cuántos años pueda seguir viniendo a la iglesia, tal vez unos 20 o 30. Pero ya después de ese tiempo, ya no va a depender ni de ti ni de mí, sino va a depender de la siguiente generación. ¿Está conmigo? Por eso es que necesitamos buscar que la siguiente generación pueda conocer de Dios. Es más, alguien dijo una vez que el cristianismo está a una generación de que se extinga. Porque si tú y yo no pasamos nuestra fe a otra generación, se va a morir nuestra iglesia. Y no sería la primera iglesia que se muere, lamentablemente. Pero es porque usted y yo tenemos fe, pero no logramos traspasarla a la siguiente generación. ¿Está conmigo? Por eso yo quiero que usted se ponga a pensar esto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra segunda generación o tercera generación? ¿Cómo les podemos ayudar a que puedan tener ellos fe? Porque usted tiene fe, ¿no? Bueno, como 3 personas. ¿Usted tiene fe o no? Ok. Entonces, medio guanga su fe, pero ahí tienen fe. Ok. Pero bueno, ¿tiene fe? Ok. Ya despertó la clientela. Ok. Hermanos, si usted tiene fe, está bien. Pero un día algo va a pasar con tus hijos, con tus nietos, con tus siguientes generaciones. Y tenemos que preguntarnos cómo afectar a nuestra siguiente generación, cómo traspasarle la fe a nuestra siguiente generación. Y vamos a ver algunas ideas que necesitamos abrazar y practicar para que usted traspase su fe a la siguiente generación. En primer lugar, yo veo que para que tú puedas afectar a otros, tienes que ser un ejemplo de fe genuina y de fe no fingida. Quiero que usted piense, hermano, en que tu vivir va a impactar positiva o negativamente a los que van atrás de nosotros, a tus hijos, a tus nietos, a los demás. El poder de un testimonio de cómo vives, si vives una verdadera fe allá en tu casa entre semana, eso es poderoso para jalar a tu familia. Ve lo que dice el versículo 7, dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, ¿sí se fija? Entonces el pueblo de Israel fue afectado.
tenía fe, siguió a Dios, pero ¿cuándo? ¿Cuándo sirvió a Dios el pueblo de Israel? El tiempo de Josué, porque Josué impactó la fe del pueblo. Luego dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, a los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, Josué vivió una fe verdadera, una fe transparente, no una fe perfecta jamás, pero vivió una fe real. Entonces, su fe impactó a los ancianos de Israel y afectó al pueblo de Israel. Y mientras él estuvo vivo, ellos siguieron a Dios. ¿Sigue conmigo? Entonces hay un impacto. Otro ejemplo es una anciana llamada Loida. Ahí lo va a ver en la pantalla. Segunda de Timoteo 1:3 habla acerca de una anciana llamada Loida. Era buena creyente. Dice la Biblia, Pablo así escribe: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria tu fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense cómo está diciendo este texto. Está diciendo que hubo una mujer que tenía una fe de verdad, una fe auténtica. Y esta mujer le pasó su fe a su hija. ¿Cómo se llamaba su hija? Eunice. Y le traspasó su fe a Eunice. Y Eunice le pasó su fe a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Timoteo. Entonces, Loida se la pasa a su segunda generación. Entonces, déjenme tomar esto por un momento. Entonces, primero vemos, hermanos, la primera generación. Hay una primera generación de cristianos. Y después de Loida se preocupa por pasar su fe a una segunda generación. Y luego, después de una segunda generación, se ve en la palabra de Dios que hay una tercera generación y le pasa la fe. Y vemos aquí 3 generaciones. Vemos primero a Loida. Loida vivió una fe de verdad y se la pasa a su hija Eunice. Y luego Eunice le pasa su fe a su bebé, a su hijo Timoteo. Luego Timoteo se ve que ya le enseñan las escrituras. Se ve después que ya recibe a Cristo bien claramente con Pablo, porque Pablo le llama hijo en la fe. Entonces, son 3 generaciones de creyentes. Hermanos, quiero que usted comprenda unas cosas. La primera generación de cristianos es cuando nadie es cristiano en tu familia y tú recibes a Cristo y tus papás no lo son, tus hermanos no lo son y tú batallas. Y hay cosas que tú debes entender como primera generación. Hay cosas que tú tienes que enfrentar que los demás no van a enfrentar. Hay decisiones que son como un parteaguas, como decir, yo en mi casa vamos a servir a Dios, yo en mi casa vamos a ir a la iglesia. Y esa decisión no te la enseñaron tus papás ni tus abuelos, tú la tomas. O en esta casa ya no va a haber vicios, en esta casa ya no vamos a hacer así las cosas, en esta casa ya no vamos a ser católicos o tener cierta religión, vamos a ser una familia que siga a Cristo. Esas son decisiones que toma la primera generación. ¿Sí? La segunda generación son los hijos de los creyentes. Y ellos aprenden de sus papás, algunos le llaman de cuna cristiana, o de chiquitos van a la iglesia, y en la iglesia ellos buscan simplemente seguir a sus papás. Y la segunda generación, que en este caso Eunice, tiene que adoptar una fe personal y luego vivir su fe personal y luego pasarla a la siguiente generación. ¿Está conmigo, no? Usted tiene que pensar, si tú eres primera generación, tú tuviste que dejar un montón de pecados, tú tuviste que enfrentar a tus papás o familiares y decirle, no, yo voy a seguir a Cristo. Y toda tu familia te hizo bullying, toda tu familia te persiguió, toda tu familia te criticó. Y eso no lo va a entender otro. No te preocupes. La primera generación tiene que pagar un precio que las otras generaciones tal vez no tengan que pagar. ¿Está conmigo, hermano? Levante la mano si usted es primera generación.
Levántela. Usted tiene que pagar un precio que otros no tienen que pagar, pero siga adelante. Siempre se necesita una loida fiel. ¿Está conmigo? Entonces, viva su fe. ¿Quiere traspasar la fe? Viva su fe fielmente. Una fe no fingida. Y luego la segunda generación. Levante la mano los que son segunda generación. Algunos. Segunda generación. Los que son segunda generación es que tu papá o tu mamá es cristiana. ¿Ok? Segunda generación. Levante la mano, segunda generación. Okay. Entonces, segunda generación, puede bajar la mano. Tú tienes que decidir adoptar la fe de tus padres, una fe puesta en Cristo, y vivir esa segunda fe y luego pasarla a tu siguiente generación. La tercera generación ya es un poquito más rara porque, no rara, sino más difícil de encontrar, pero es la que los abuelos son cristianos. ¿Quién puede decir yo soy tercera generación? Okay. 1, 2, ok. 3, muy bien. Está bien. Entonces, se deben de orientar, ¿ok? Ahora, si tú vives tu fe en tu casa, eres genuina, eres honesto, eres esforzado, mira, dos cosas van a pasar. En primera, tus hijos y tu familia se van a dar cuenta que no eres perfecto o perfecto. Y qué bueno que se den cuenta de algo que es la verdad, que no eres perfecto. Pero número 2, deben de darse cuenta que es sincera tu fe. Y si es sincera, estás traspasando tu fe. Okay. Si tú careces una fe en casa, eso va a afectar a tu siguiente generación. Y eso le pasó a los ancianos, no impactaron a su siguiente generación. En este caso, Josué la pasa a los ancianos. Los ancianos, murieron los ancianos, ¿y quién siguió? A Cristo. ¿Quién siguió a Dios? Nadie. Algo pasó, ¿sí está conmigo? Entonces, algo puede pasar, y mira, tú debes de cuidar mucho tu vida diaria entre semana. No tires tu testimonio, te tienes que esforzar, porque una pequeña locura puede costarnos perder nuestra familia y que ya nadie siga el camino de Dios. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que el perfume que huele más rico de todos, una pequeña mosquita, si cae en el perfume, puede echar a perder todo el perfume. Y así mismo, cuando tú te esfuerzas en tu vida por tener una fe de verdad, una pequeña locura, una caída, puede hacer que tu testimonio se vaya a la basura, y tu familia se vaya a la basura, y tus hijos se abandonen la iglesia y se aparten de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, por eso tú debes de cuidar mucho tu testimonio, tu vida, pero no aquí en la iglesia, sino allá en tu casa, debes de cuidar mucho tu vida cristiana. Es más, hay otra cosa más. La Biblia dice en 1 de Pedro 3, que hasta incluso las mujeres pueden ganar a su esposo por su testimonio, por su fe. Entonces, incluso una verdadera fe se vive en tiempos difíciles. Algunos de ustedes están en tiempos difíciles. Hermano, tiene que seguir su fe. No puede echarse para atrás, no puede decir, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a seguir al Señor porque está muy difícil todo. Si tú haces eso, tus hijos ya no van a seguir a Dios. No le estás dando un ejemplo de fe, estás dándole un ejemplo de cobardía. Estás dándole un ejemplo de que, pues nada más voy a la iglesia en las buenas y ya cuando me va mal ya no sigo a Dios. Tú no puedes ser así. Tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas aún en los tiempos difíciles. 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que una esposa, cuando está frustrada porque su esposo no viene a la iglesia, tiene que ser una buena cristiana con una fe genuina y no desesperarse y no estar presionando a su esposo de vamos a la iglesia y vamos a la iglesia porque le vas a hartar y te va a mandar a volar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que le ganes sin palabra por la conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí ve lo que está diciendo la Biblia? Entonces, una persona, aquí habla de una esposa, pero también puede ser un esposo o un hijo. Cuando tú vives tu fe, tú puedes traspasar tu fe a tu familia y jalarlos a las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, si tú no vives tu fe en tu casa,
Tú lo sabes, pero eso está arruinando tu matrimonio, o está arruinando a tus hijos, o está arruinando tu siguiente generación. Y quiero que usted lo sepa. Ha habido gente, aún en esta iglesia, que me ha dicho, pastor, es que él en la casa es así, así, así. Es que ella es así, así, así. Es que mis hijos son así, así, así. Es que mis papás son así, así, así en la casa. No, aquí ustedes ven un buen cristiano. Miren nada más, hasta de corbata trae, de falda. No, así, hasta con la Biblia en la mano. No, usted es un super cristiano. Aquí. Mi pregunta es, ¿qué tan buen cristiano es allá afuera? ¿Sí está conmigo? Ahora, si allá afuera usted no es un buen cristiano, te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Nadie te va a seguir de tus hijos. Se van a meter en pecados. Va a salir todo muy mal. Tú quieres que tu familia siga. Tú quieres que esta iglesia siga. Cuida tu testimonio. Que tu fe sea verdaderamente genuina, luchona. Y aún en los tiempos difíciles, usted tiene que vivir su fe. A sus hijos no se les va a olvidar que usted vive por la fe. Aún en lágrimas, en dolor, a sus hijos le van a impactar tus decisiones, que quieres seguir a Cristo aunque tu familia está sufriendo, aunque tú sufres, aunque algo pasó en tu matrimonio, algo pasó en tu vida, algo pasó en tu salud. Esas pruebas tan difíciles son las que cuando tú te pones firme y sigues adelante, eso traspasa y muestra tu fe a los demás. No una fe perfecta, una fe de verdad. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, si usted quiere traspasar su fe, tenga una fe genuina, sincera, entre semana. ¿Está conmigo? Pero hay otra idea, hermano, que también le va a ayudar a traspasar su fe. Haz tu altar familiar continuamente. Ve el versículo 8. Jueces 2:8 dice que muere Josué, ¿no? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, fíjese, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo se levantó una generación que no conocía a Dios? ¿Cómo? Porque alguien no hizo su trabajo en enseñar de Dios a la siguiente generación. ¿Está conmigo, hermanos? Si el pueblo de Israel no sabía de Dios, no conocía de Dios, es porque la primera generación no le enseñó, la primera generación no le enseñó a la segunda quién era Dios. Ahora, Dios le encargó al pueblo de Israel, tú tienes que traspasarle tu fe a tus hijos. Es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Dios le mandó al pueblo judío que le enseñara a sus hijos sobre Dios. Deuteronomio 6:5 dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted conoce ese versículo. Pero luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la iglesia. Así dice. ¿Cómo dice? En tu casa. En tu casa. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué está diciendo Dios al pueblo de Israel? Mira, tú vives tu fe, pero quiero que en tu casa y en el camino, como familia, le enseñes a tus hijos de Dios, para que la segunda generación conozca de Dios. ¿Está conmigo? ¿Eso lo hizo la generación de Josué? No. Posiblemente ni Josué mismo. Vivió su fe, pero nadie le enseñó a la siguiente generación de Dios. Entonces, por eso la generación no conocía de Dios. ¿Ve? Mire, hermano. Cuando la siguiente generación no conoce a Dios, es porque la primera generación falló. ¿Me escuchó? Los que son primera generación o segunda generación, ¿me escuchó? Cuando la siguiente generación no conoce a Dios, es porque la primera generación no hizo su trabajo bien. Y eso no tiene nada que ver con la iglesia, hermano. Tiene que ver con tu casa. Prepara a tu familia espiritualmente para cuando tú no estés. Mire, hermano, francamente, hermana, hermano que tiene a sus hijos jóvenes o chiquitos,
tú no vas a estar allí cuando las tentaciones más difíciles lleguen a tus jóvenes. ¿Sí sabe, hermano? Cuando alguien le proponga a tus hijos fornicar, tú no vas a estar ahí, discúlpeme, pero no va a estar ahí. Créame, no va a estar ahí. Le van a proponer a tus hijos fornicar cuando tú no estés presente. Le van a invitar droga a tus hijos cuando tú no estés presente. Le van a invitar un churrito de mota. Le van a invitar una cerveza cuando tú no estés presente. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que no se metan en esas cosas? Tú le tienes que enseñar a tus hijos la palabra de Dios. No, por eso los traigo a la iglesia. Escuchan una clase de 30 minutos. ¿Tú crees que una clase de 30 minutos a la semana va a transformar sus vidas? No. Tú tienes que enseñarles en la casa. Y también quiero decirte algo, hermano. Yo sé que no lo pensamos mucho, pero tú tienes que preparar a tu familia espiritualmente para cuando tú partas con el Señor. Hermano, ¿sabía usted que un día usted va a partir con el Señor? ¿Sí lo sabía o no? No lo veo muy convencido. Algunos de ustedes piensan que van a vivir 300 años, ¿eh? Qué ingenuo. Que usted piensa que siempre va a estar ahí para sus hijos adolescentes. Usted no va a poder evitar pecado en sus hijos. Usted no habla con ellos y no les instruye y les enseña cómo responder. Entonces, usted tiene que hacer algo, tiene que enseñar a sus hijos bien. Hagan un devocional en casa. Abran la Biblia en casa. Oren por los alimentos en la casa. Canten en la casa. Aunque suene como un gorrión ahorcado, pero canten en la casa. Me acuerdo, Pastor Esteban Kim, una vez él me dijo, ese es el himno favorito de mi papá, que cuando lo cantábamos en la casa. ¿Tus hijos saben cuáles son tus himnos favoritos? Si saben es porque en la casa lo han platicado. Si no saben es que tú no estás haciendo tu chamba. Ahora, hermano, quiero decirle algo. El devocional tiene que ser diario, breve y dulce. ¿Me escuchó? A ver, repítalo conmigo. Diario, breve y dulce. Si usted no lo hace diario, lo va a terminar haciendo cada vez que el pastor Samuel predique del altar familiar. Y yo predico como 2 veces al año, hermano, de eso. Ahora, debe de ser breve, porque si usted lo hace largo, sus hijos lo van a odiar. Se le va a hacer pesado, porque es diario. Yo me acuerdo, algunos devocionales en mi casa duraban 40, 50 minutos, nos echábamos medio diario. Y eso a mí como joven, ahorita me gustaría, pero como joven no me gustaba, la verdad. Tiene que ser breve y tiene que ser dulce. Dulce. ¿Okay? Ahora, si usted es papá, varón, bigotón, usted tiene que liderar el altar familiar o usted está fallando como papá varón. ¿Me escuchó? No, es que lo hace mi esposa. Usted es un mantenido, usted es un hombre que no es responsable espiritual. Usted no es un líder. Usted es nada más alguien que está ahí al lado, acompañando a su esposa. Y su esposa es la cabeza de la familia. Usted no hace el devocional en la... No, yo traigo el dinero, felicidades. Pero el dinero hasta se puede robar. El dinero no es suficiente. Usted, varones, ¿sí saben a quién estoy hablando? A los varones levanten la mano, varones de la iglesia, levanten la mano. ¿Sí están hablando ustedes? ¿A quién creen que estoy hablando, hermanos? ¿Allá afuera? Es muy directo. Entonces, ¿a quién le predico, hermanos? Hermanos de la iglesia, hijo. ¿A quién estoy hablando? Estoy hablando de los varones ahorita. ¿Ok? Varón, usted, si no hace el devocional, usted no es un buen líder. Enséñeles en el devocional, puede ser breve, enséñeles de Dios, enséñeles de la Biblia, enséñeles de valores cristianos, enséñeles de convicciones, enséñeles de pureza, y eso se ve en la casa, hermanos. Ahora, si usted en la casa no tiene un varón, por X razón, usted, mamá, tiene que ser la cabeza de su familia. Y usted haga el devocional. Ahora, si el varón llega tarde,
usted puede encargarle a su esposa que hagan el devocional en la casa, es entendible. Pero usted está en la casa y no quiere hacerlo y su esposa lo tiene que hacer, usted está muy mal con Dios. Y no se sorprenda que sus hijos se vayan al mundo. No se lo deseo, se lo estoy advirtiendo. ¿Está conmigo? Es que vengo muy cansado, pastor. Pues cuando juega México, usted se traga todo el fútbol y no se ve muy cansado, no se duerme usted cuando ve a México perder, digo ganar. ¿No? Entonces, hermano, hermana, yo sé que estamos cansados. Francamente, hay veces que yo no quiero hacer devocional en mi casa. ¿Está conmigo? Pero si yo dejo nada más que mi esposa lo haga, yo estoy mal. ¿Está conmigo? La casa está bien y mi esposa está bien, pero yo estoy mal. ¿Está conmigo, varón? Entonces, yo le quiero pedir, varones, usted haga el devocional. Ahora, hay otra cosa que algunos varones me han dicho, pastor, es que me da pena, es que, hermano, mire, le voy a decir qué hacer con la pena. Tráguesela, pídale a Dios valentía y háblele a su esposa y a sus hijos de Dios. Si usted me dice que por pena no lo hace, usted va a perder a su familia. No se lo deseo, se lo estoy advirtiendo. ¿Ok? La pena, no me salga con eso de que me da pena. Porque para reclamar y para pelearse ahí no le da pena, ¿verdad? No le da pena decir sus tonterías ahí y gritarle a su esposa y decir cosas hirientes a sus hijos. Eso ya no le da pena, ¿verdad? Entonces, no le dé pena hablar la palabra de Dios y de Dios. Y hermano, no le digo esto porque quiero condenarle ni porque quiero ser grosero. Es porque los varones somos la cabeza, ¿o no? ¿O no? Entonces, hermano varón, sea la cabeza, sea la cabeza. ¿Es difícil? Sí, pero ¿quién le dijo que iba a ser fácil? Yo quisiera ser mano, pero soy cabeza. Escuchamos que el varón es cabeza y el hombre. Así le dice usted, ponte al tiro, mujer. Pero cuando el pastor le dice, usted es cabeza, haga el devocional, ya no le gustó. Entonces, ¿es la cabeza o no? Si usted no es la cabeza, hágase un lado. Y deje que su cabeza su esposa sea cabeza. Y usted no sabe para qué sirve, pero pues va a ser pie o dedo meñique o vesícula, que no sabemos para qué sirve, pero ahí está. Entonces los médicos, ¿qué dicen? Es la vesícula, sácasela. ¿Usted es vesícula o es cabeza, varón? Usted tiene que decidirlo. Pero hermanos, no estoy diciendo que sea fácil, a mí me cuesta trabajo. A usted le va a costar trabajo, pero usted llega del trabajo bien cansado, tiene que llegar, lavarse la cara, echarse un café, lo que sea, y acuérdese, diario, breve y dulce. Y eso también le va a ayudar a los varones. 5 minutos, 5 minutos. Yo con mis hijas, qué bueno que ahorita están chiquitas, rápido lo hacemos. Repetimos 4 versículos de memoria ayer, y un canto, y nos vamos a dormir. Y las oraciones, yo trato de ser muy breve. Luego mis hijas dicen, no, que mi mamá no ore porque se tarda mucho. Entonces, bueno, ya, oramos rápido. Entonces, hasta en eso usted debe de tener cuidado. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, acuérdese. Primera generación, segunda generación, tercera generación, varones o las damas que están a cargo y son cabeza de su casa. Si el varón se fue, si el varón le engañó, si el varón le pegó, si el varón fue irresponsable, él va a dar cuentas, pero usted es responsable de su casa, hermana. ¿Está conmigo, hermana? Entonces usted saque adelante. Pero usted tiene a su esposo al lado. Usted no es la cabeza, hermana. ¿Está conmigo? Usted no es la cabeza, no se me haga. Sí, amén. No, amén, nada. Usted tiene a su esposo en la casa, usted no es la cabeza. Quisiera hacerlo, pero se va a cansar, créame. Las mujeres que son cabeza en la casa y que el hombre está ahí nada más de vesícula, vienen al pastor y dicen, pastor, por favor, ore por él, ya no lo aguanto, no hace nada. Nada más llega del trabajo, se llega al celular, se llega a dormir y no hacen nada. Esos hombres son vesícula. No sabemos para qué sirve, pero bueno, están ahí. Entonces, hermano, hermana, yo sé que es pesado, pero si usted no hace eso, no va a traspasar su fe. ¿Está conmigo? Entonces, yo lo estoy tratando de ayudar a que sus hijos y sus nietos sigan adelante el camino de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo? Ya le di 2 ideas. Número 1, viva una fe verdadera en casa. Lea su Biblia en casa. ¿Usted lee la Biblia en la casa, no?
Yo sé que la lee en la iglesia, bueno, algunos, porque algunos no traen ni Biblia, ¿verdad? Pero usted la lee aquí en la iglesia, yo sé. ¿La lee en la casa? ¿La lee en la casa con sus hijos? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, número 1, hermano, yo le encargo, por favor, viva su fe en casa. Número 2, enseñe a sus hijos, haga su altar familiar diario, dulce y breve. Si no estás tú, porque saliste de viaje y llegas a las 11, ya mis hijas ya deben estar dormidas desde las 9:30. Entonces ya mi esposa cuando se queda, ella hace el devocional. Es entendible, pero no le encarga a su esposa todo. Número 3, ora mucho por tus hijos y nietos para que tengan una fe personal. El pueblo de Israel no conoció a Dios. ¿Y qué le pasó? Versículo 10. Regrese a Jueces. Jueces 2:10. Fíjese lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 11, ¿qué dice? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué hizo la generación que no conocía a Dios? Dice el versículo, ¿cuál? El 11. Hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Cuando los hijos caen en un terrible pecado, nadie lo dice, pero muchas veces es el error de años atrás de los papás. ¿Sí está conmigo? Si ellos no tienen una fe personal, hermanos, en el futuro van a hacer lo malo y servirán al mundo. ¿Está conmigo? Primera generación, ¿están conmigo? Segunda generación, ¿están conmigo? Jóvenes, que hay jóvenes, ¿no? Ahora va para ustedes. Y ya les gustó que le diera a sus papás, ¿ah? Jóvenes, la fe de tu familia no te va a alcanzar para tu vida. ¿Me escuchaste? Tu mamá conoce de Cristo, tu papá conoce de Cristo, amén. Pero la fe de tu familia no te va a alcanzar para tu vida. La fe de tu mamá o de tu papá no te va a alcanzar en la prepa, ni en la universidad, ni en la chamba, en el trabajo. No te va a alcanzar. Qué bueno que tu mamá o tu papá están aquí en la iglesia. Qué bendición. Quieren ser ejemplo y quieren echarle ganas. Pero la fe de tus papás, escúchenme, jóvenes. Otra vez, jóvenes, levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Porque parecía que está hablando como que otra iglesia. Hermanos de la transmisión, como no hay nadie aquí, les hablo a ustedes. Le hablo a ustedes, bajen la mano, gracias. A ustedes. ¿Me escucharon lo que estoy diciendo? La fe de tu mamá, la fe de tu papá no te va a alcanzar en la prepa, en la universidad y en el trabajo. No te va a alcanzar. ¿Me escuchaste? Tú necesitas una fe personal. Tienes que pensar a quién vas a servir, si al Dios de tus padres o al Dios del mundo. Tú lo decides, pero es tu decisión. ¿Estás conmigo? No te va a alcanzar. En la prepa todo el mundo te va a cuestionar, todo el mundo te va a criticar. En la universidad los maestros te van a dar carrilla, los maestros, por tu fe. En el trabajo cuanto más te van a invitar. Y tú para ese momento, los que ya están en la prepa y no sabes si vas a seguir a Cristo, no, ya se te hizo tarde. Estás en la prepa y estás todavía viniendo porque tus papás te traen, estás mal. Tú, joven, ya estás en la secundaria, prepa, universidad, trabajo, tú ya tienes que pensar, ¿qué vas a hacer con tu vida? No puedes ser un mantenido de 3 años, pañaludo, que te sirven tu leche y tu biberón y traes 20 años encima. Tú ya tienes que ponerte las pilas y pensar, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si vas a seguir a Cristo o no. Y si no vas a seguir a Cristo, vete al mundo entonces ya, ahorita ya. Porque mira, así te va a dar más tiempo de que te vayas al mundo y Dios te castigue y te dé disciplina y regreses temprano a Cristo. Entonces es mejor que te vayas al mundo ahorita y no que te vayas al mundo 30 años después ya con tu vida destruida. Porque luego los cristianos están un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Entonces, joven, tú tienes que pensar qué vas a hacer con tu vida. Necesitas una fe personal. Yo me acuerdo en la prepa, a varios les he compartido, yo estaba en el mundo, Dios me disciplinó, yo tuve en tercero de prepa,
tuve la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor, regresé a su camino, rescaté la prepa, salí con 7 y con vergüenza lo digo, era un terrible estudiante, más alcohólico y más vividor que nada, pero Dios me permitió rescatar la prepa. En la universidad fue cuestionada mi fe y tuve que desarrollar mi fe. En el trabajo también, y luego más adelante. No soy un tremendo cristiano o un tremendo pastor, pero sí mi fe yo la puse en el Señor y yo decidí seguir al Señor. Yo llegué el momento en que le dije a mi papá, este fin de semana me toca contigo, pero discúlpame, pero ya no voy a venir los domingos contigo, porque el domingo voy a ir a la iglesia aunque mi mamá no vaya. Yo le dije así a mi papá. Le dije, si en algún momento yo voy a otra iglesia y mi mamá ya no está ahí, ya no importa, yo voy a ir a la iglesia. Jóvenes, ¿por qué vienes a la iglesia? Es que mi mamá, ok, pero eso no te va a servir por mucho tiempo. ¿Me escuchaste, joven? ¿Por qué lees tu Biblia? Porque tu mamá te dice, tu papá te dice, eso no te va a alcanzar. ¿Por qué no tomas? Es que mi mamá me va a dar unas cachetadas. Qué bueno que te las dé, pero va a llegar un día donde las cachetadas de tu mamá ya no van a ser suficientes. ¿Están conmigo, jóvenes, o no? Como 2, ok. ¡Jóvenes! ¿Están conmigo? Ok. Yo sé que no les gustó, ¿cómo lo voy a decir? Ni modo. Te aguantas. Porque tus papás te trajeron, ¿eh? Si tú estuvieras aquí como joven con convicción, dirías, amén, soy joven y sigo al Señor por convicción, no porque mis papás me traigan. Pero ya me di cuenta que los jóvenes nada más vienen porque tus papás te traen. Entonces, nada más quiero que lo pienses. Si tú vas a estar aquí y vas a seguir a Cristo, por seguirlo a Él, no por seguir a tus papás. Tu fe personal. ¿Está conmigo, jóvenes? Entonces piénsalo. Ahora, hermano, hermana, ora porque tus hijos tengan una fe personal. Que un día empiecen a leer su Biblia. Que un día empiecen a tener convicciones. Que un día ya, supongamos a ti, ya te dan unos reumas porque ya después de los 30 ya te duele todo, ¿ah? Y tú un día le digas, oye, es que el japonés me duele. ¿Cuál es el japonés? La asiática. Entonces yo le digo a mi esposa, me duele el oriental. Cuando te duele la asiática no te quieres mover, y dices, digo, ya no puedo, no vamos a la iglesia. Y tus hijos, jóvenes, tú digas, yo sí voy, mamá. Ya estamos hablando claro. ¿Sí están conmigo, jóvenes? Cuando tu mamá no te diga nada y estés tú leyendo tu Biblia, ya estamos hablando de verdad. Tú ya estás teniendo una fe personal. Y hermano, hermana, usted y yo debemos interesarnos en que ellos sigan a Dios por convicción personal. Porque un día ya no va a estar ahí. Y que vengan a la iglesia aunque tú ya no vayas, aunque ya estés enfermo. Que ellos lean la Biblia aunque tú no estés ahí. O que tú veas que ellos no son viciosos aunque tú ya no estés ahí. O que otros hermanos ya no te estén ahí tras de ti, pero tú estás haciendo lo correcto. Hermano, hermana, ore por sus hijos, por varias cosas. O sus nietos, ore para que ellos sean salvos. Si usted tiene hijos pequeños, desde ahorita ore que sus hijos sean salvos. Mi esposa y yo pensaba en esto ayer y yo oraba otra vez, que Yadni y Ariel puedan llegar a la claridad de ser salvas. Porque yo creo que ninguna de las dos son claramente salvas. Ariel está en la lucha, pero yo quiero ver un día que mi hija Ariel siga a Cristo no por su papá, porque es el pastor, o su mamá, sino porque ella de verdad ama a Dios. Aunque no sea esposa de pastor, pero que siga a Dios, sea una mujer de Dios. O que sus decisiones en su vida diaria reflejen fe. Entonces, si tú ves a tus hijos en la prepa, ora que allá en la prepa sean cristianos de verdad. Ora para que formen convicciones bíblicas y permanezcan firmes en sus convicciones bíblicas. Pero ya les estoy dando una lista de oración. Ora que formen hogares cristianos. ¿O qué tipo de hogar quieres para tus nietos? Ora, tus hijos cristianos se casan con una incrédula o se casa con un incrédulo. Tú vas a sufrir como abuelo, créeme. Porque todo el tiempo vas a estar viendo que tus nietos, a lo mejor ya no pasa la fe a la tercera generación, nada más a la segunda. Hermano o hermana que tienen hijos ya casados, no importa si son bigotones y mayores de edad o están casados, ora por ellos, Dios puede alcanzarlos
Dios puede alcanzar a los que tú no puedes alcanzar. Y Dios puede tocar las vidas que tú no puedes convencer. Yo me acordaba hace muchos años, cuando estaba en la prepa, hermanos. Yo no vivía con mi mamá, yo vivía con mi papá. Mi papá trabajaba desde muy temprano, desde las 7 de la mañana y regresaba como a las 8 de la noche, todos los días. Entonces yo en la prepa era libre. China libre, dicen, ¿verdad? Desde que en la prepa, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo podía entrar a la prepa o no entrar, o irme al billar, o irme a una fiesta, o tomar, o hacer lo que se me diera la regalada gana hasta las 8 de la noche. ¿Está conmigo? Y eso no fue bueno para mí. Y entonces mi hermano Bernardo le decía a mi mamá todo lo que yo hacía. Y mamá, cuando yo iba con ella el fin de semana, me cuestionaba. Oye, esto es... No, yo no hago nada de eso. Que yo era un angelito, hermanos. Como varios de ustedes, jóvenes. Tus papás te reclaman y te dicen, y tú eres una angelita, un angelito. Pero hay algo que nunca se me olvidó, hermanos. Aunque tenga más de 20 años eso. Mi mamá me dijo así: yo estoy orando por ti. Yo te he puesto en el hueco de la mano de Dios. Y le he dicho, Dios, tú sabes lo que Él está haciendo allá con su papá. Y si es necesario que tú le des, Dios, me va a doler, pero dale. ¿Cómo me acuerdo de esas palabras? Y aquí dice mamá, así que no puedo engañarlos. ¿Cómo me acuerdo de esas palabras? Impactaron mi corazón. Yo no vivía con mamá, yo era libre. Oh, pero Dios me dio. Porque Dios escucha a una mamá que ora, hermano. ¿Me escuchó, hermana? ¿Me escuchó, hermano? Dios escucha a un papá, a una mamá que ora por sus hijos. Y puedes tú no verlos en la prepa o en la universidad o en el trabajo, pero Dios los ve. Y si Dios los ve, puedes orar porque Dios ahí obra en ellos. Y si tienes que ponerlos en las manos de Dios y pedirle a Dios que le dé, aunque te duela, ora así entonces. Pero tienes que orar por tus hijos. ¿Cómo vas a traspasar tu fe si no pasa a tus hijos y a tus nietos? ¿Cómo? Y hay una última cosa que quiero añadir, hermanos. Otra idea para traspasar tu fe es: habla a otros de Cristo. La segunda generación de cristianos no nada más son tus hijos y tus nietos. También son otros allá a los que tú les vas a hablar de Cristo y los vas a traer a Cristo. Alguien acertadamente dijo esto, hermanos: nuestra salvación no es solo para nuestro propio beneficio. Debemos compartir las mismas buenas nuevas que recibimos. Y sí es cierto. Una de las formas más efectivas para saber si usted está siendo un buen cristiano y está pasando su fe es si usted ya le compartió de Cristo a alguien y ese alguien ya viene a la iglesia y ese alguien está madurando en Cristo. Eso en la Biblia se le llama tener hijos espirituales, hermanos. Mire, Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, les llamó hijos en la fe. Primero de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice verdadero hijo en la fe. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le llama hijo a la fe? ¿Porque Pablo era su papá? No. Porque Pablo le ganó para Cristo y le enseñó y le instruyó. Y luego a Tito. Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces Pablo le llama a Timoteo y a Tito hijos, pero le está hablando en la fe. Cuando usted le gana a alguien, no sé quién le ganó para Cristo, pero quien le ganó para Cristo es su padre espiritual. ¿Está conmigo? Amén. Pues no sé quién fue, pero la gran mayoría de nosotros no recibimos a Cristo con la Biblia en la mano, nada más así. Alguien nos habló de Cristo. Él es tu padre espiritual o tu madre espiritual. ¿Sí? Hermano, cuando un creyente quiere que la siguiente generación conozca de Cristo, usted tiene que hablarle a alguien más. No nada más a tus hijos y a tus nietos. Alguien más. Tienes que hablarle de Cristo. Y luego a esa persona tienes que buscar hacerla un discípulo de Cristo. Y eso es una chamba grandísima, hermanos, porque usted tiene que buscar, primero, compartirle de Cristo a tu vecino. Luego, animarle a venir a la iglesia. Luego, traerlo a la iglesia. Luego, a veces tienes que hasta invitarlo a comer.
Tienes que orar por él, tienes que visitarlo muchas veces, tienes que orar por él muchas veces, tienes que preocuparte y afligirte y sentir como dolores de parto por alguien que no es tu hija, tu hijo, pero que tú le amas como hijo o como hija en la fe y que estás ahí en las buenas y en las malas, en las batallas, en las caídas, para jalarle y para que pueda un día estar aquí fielmente. Hermano, mire, tener una segunda generación de cristianos va más allá de tus hijos. Es que tú ganes a alguien para Cristo, le traigas a la iglesia, busques ayudarle en bautizarse, en leer su Biblia, en establecerse en la fe. Y yo he descubierto que tener un hijo en la fe no es nada fácil, es bien difícil. Los sábados yo le he dicho a los hermanos, hermano, a quien usted ganó para Cristo, tiene que irlo a visitar, tiene que traerlo a la iglesia, tiene que orar por él, tiene que preocuparse. Porque tiene que ser así, hermanos. Tiene que aconsejarlos, tiene que estar ahí con ellos. Entonces, queremos que la iglesia Jico siga. Si la iglesia Jico no gana a otros para Cristo y no hacemos discípulos, esta iglesia se va a morir pronto. Alguien dijo, la iglesia que deja de ganar almas ya se murió. Porque ya no va a tener más miembros. Ya se va a ir muriendo lentamente. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal, te mueres en un año. Tú ya sabes que te vas a morir, ya no hay de otra. Eso pasa cuando una iglesia deja de ganar a otros para Cristo. Ya se murió. Yo creo que esta iglesia sigue viva, hermanos. No por usted o por mí. Es porque estamos buscando ganar a otros para Cristo. ¿Está conmigo? Por eso tiene vida y va a seguir con vida. Pero hay que traspasar nuestra fe a otros nuevos creyentes, a tus hijos y a tus nietos, y buscar que la fe siga adelante, porque tú un día no vas a estar en la iglesia. Yo tampoco. Y yo quisiera que la iglesia siga adelante a pesar de que ya no estemos aquí, hermanos. ¿Cómo ve? Entonces, usted y yo tenemos que jalar a alguien más, hermano. Jóvenes, tienes que pensarla. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Vas a estar con el Señor? Es tu convicción. Entonces, 4 ideas para traspasar tu fe y no cometer el error de Josué y del pueblo de Israel. Número 1, y esta es una decisión que le invito a tomar. Sé ejemplo de fe genuina y no fingida en tu casa. Y si usted tiene que venir aquí de rodillas y decir, Señor, perdóname porque la verdad tengo que ser mejor cristiano en mi casa, mejor cristiana en mi casa. Hazlo, hermano. Porque para eso prediqué, para ayudar. Sé ejemplo de fe genuina y no fingida. Número 2, haz tu altar familiar continuamente. Y si aquí hay mamás solteras o papás que tienen que pasar al frente y decir, Señor, la verdad yo no lo he hecho, vamos a empezar a hacerlo desde hoy en la noche. Aquí nos vemos en el altar. Número 3, ora mucho por tus hijos y nietos para que tengan una fe personal. O si tú eres joven, yo te espero aquí en el altar y dile, Señor, yo hoy decido, independientemente de mi mamá, de mi papá, yo quiero seguirte a ti, Señor, como joven. Yo le espero aquí. 4, yo decido ganar a alguien para Cristo o a muchos para Cristo y que haya aquí gente porque yo le traje. Porque así son las cosas, hermano. La gente no llega sola, llega porque tú le traes. Por tanto, id. Y dice Lucas 14:23, vamos por ellos y traigámoslos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que hacer su chamba. Si tú quieres tener una vida madura en Cristo, me preguntas, ¿quién está aquí debido a que tú te esforzaste? O que Dios te usó para que esa persona esté aquí. ¿Sí estás conmigo? Entonces, hermano, yo le animo a que usted, si no hay nadie que usted ha traído a la iglesia, que no hay aquí nadie que tú has traído, yo te animo a que tú de rodillas le digas, Señor, quiero que mi fe se traspase a alguien más y traer a alguien más acá. ¿Está conmigo? Vamos a ponernos en pie. Si usted no conoce de Cristo, quiere tener esa fe genuina, póngale en Cristo entonces. Vamos a orar puestos en pie, hermanos. Señor, te pido que bendigas este tiempo de decisiones. Que pueda haber algunos hermanos que quieran definirse y tener una fe genuina y honesta en casa, de lunes a sábado. También te ruego que toques corazones de los varones y de las mamás solteras para tener devocional familiar en casa diario. También, Señor, te pido que toques corazones para que
los papás oren por sus hijos y porque jóvenes decidan tener una fe personal de hoy en adelante. Y te pido, Señor, que también haya algunos que decidan esforzarse por mucho tiempo para que haya otros aquí, debido a que nosotros le trajimos e hicimos discípulos, tal como dice tu palabra. Y si alguno no haya recibido a Cristo, que esta mañana le reciba. Y con ojos cerrados, quiero invitarle a pasar al frente y tomar alguna decisión. Dios le habló y quiere tener una fe genuina en casa. Déjeme ver su mano un momento, hermano. Veo su mano. ¿Alguien más? Veo su mano. ¿Alguien más? Veo su mano. Amén. Veo su mano. Alguien que decida esto. Yo voy a empezar mi devocional familiar en mi casa con mi esposa, con mis hijos. Yo voy a empezar mi devocional diario. Me voy a esforzar. ¿Puedo ver su mano? Veo su mano. Amén. Veo su mano. Le va a costar.